Vamos a realizar la resolución del problema número 13 correspondiente al tema de calorimetría del libro de Física 2, que nos dice una olla de cobre de calor específico de 0,093 calorías sobre gramo por grado centígrado y de 2 kilogramos de masa, que está inicialmente a 150 grados centígrados, se vierten 0,1 kilogramos de agua a 25 grados centígrados. Si la olla se tapa rápidamente para evitar la pérdida de calor, determinar A, la temperatura final del sistema, y B, la cantidad de agua que ha cambiado de fase. Entonces, mediante la representación de la gráfica tenemos inicialmente a una olla de cobre que está vacía a 150 grados Celsius o grados centígrados, y tenemos que posteriormente se ha llenado de agua que tiene una temperatura inicial de 25 grados Celsius, o grados centígrados. Entonces, en esta conducción o en esta unión de ambos elementos, tenemos que uno de ellos va a ganar calor y otro de ellos va a perder calor, porque va a haber un equilibrio de temperatura. Entonces, para que haya un equilibrio de temperatura, se tiene la ecuación del calor que nos dice que el calor perdido por un cuerpo es igual al calor ganado por el otro cuerpo al estar en contacto ambos cuerpos. Analizando la gráfica, tenemos que el calor perdido va a ser correspondiente para la olla de cobre, puesto que la olla de cobre está a una mayor temperatura, quiere decir que va a perder calor, y el calor ganado va a ser con respecto al agua, puesto que el agua está a una menor temperatura y va a ganar calor, para que pueda haber un equilibrio de temperatura. Entonces, aquí tenemos mediante esta ecuación la ecuación de la cantidad de calor, que nos dice que Q es cantidad de calor y eso se llama por la mnemotecnia más C, M por C por la variación de T, que nos dice que M es la masa del cuerpo, C es el calor específico del cuerpo y la variación de T es la variación de la temperatura de ese cuerpo. Entonces, tenemos que para la olla de cobre el calor perdido será igual a la masa del cobre, que son 2 kilogramos, multiplicado por el calor específico, que esto está expresado en gramos, pero expresado en kilogramos sería 93 calorías sobre kilogramos por grados centígrados, y esto por la variación de la temperatura. Ahora, como la variación de la temperatura va a ser siempre positiva, eso quiere decir que entonces aquí tenemos una temperatura inicial del cobre, y como va a perder calor, quiere decir que eso va a restar a una temperatura final. Por lo tanto, la variación de la temperatura sería 150 grados Celsius menos una temperatura final que va a alcanzar al disminuir la temperatura, porque está perdiendo calor. Y esto va a ser igual al calor ganado del agua, que sería la masa del agua, que es 0,1 kilogramo multiplicado por el calor específico del agua, que por teoría es igual a 1000 calorías sobre kilogramo por grados centígrados, y esto multiplicado por la variación de la temperatura. Pero el agua va a ganar calor, quiere decir que la temperatura final va a ser mucho mayor a su temperatura inicial. Por lo tanto, aquí tenemos que la variación sería la temperatura final que alcanza el agua menos la temperatura inicial a la que estaba, que son 25 grados Celsius. Tenemos 25 grados Celsius entonces. Operando esta ecuación para la temperatura final, nos queda que se cancelan las unidades de los kilogramos, se cancelan las unidades de las calorías y abajo se cancelan las unidades de los grados centígrados. A la izquierda nos queda 2 por 93, 186 multiplicado por 150 grados Celsius menos la temperatura final, y esto es igual a 0,1 por 1000, que son 100, multiplicado por la temperatura final menos 25 grados Celsius. Por aquí tenemos entonces 186 multiplica 150 y la temperatura final, 100 multiplica la temperatura final y a 25 grados Celsius. A la izquierda nos queda 186 por 150. Operando en la calculadora, eso nos da 27.900 grados Celsius menos 186 veces la temperatura final.
Y a la derecha nos queda 100 veces la temperatura final menos 2500, 25%, 2500 grados centígrados. Podemos encontrar la temperatura final, donde arreglando esto nos quedan 27.900 grados Celsius. Esto pasa a sumar más 2.500 grados Celsius es igual a 100 veces la temperatura final más, porque esto pasa con positivo, 186 veces la temperatura final. A la izquierda nos queda 27.900 más 2.500. Eso es igual a 3.400 grados Celsius. Y por aquí a 3.400, 30.400 grados Celsius. Y esto es igual a 100 veces la temperatura final más 186 veces la temperatura final, que nos darían 286 veces la temperatura final. Pasando a dividir nos queda 30.400 grados Celsius sobre 286 es igual a la temperatura final. Por lo tanto, la temperatura final vendría a ser 30.400 sobre 286, que eso nos da un aproximado de 106,29 grados Celsius. Y esa vendría a ser la temperatura final, que vendría a ser la respuesta para el inciso A. Es decir, la temperatura final del sistema que nos está pidiendo es igual a 106,29 grados Celsius. Para el inciso B nos piden la cantidad de agua que ha cambiado de fase. Entonces, el cambio de fase del agua en estado líquido tiene dos posibles casos: donde se pueda vaporizar o donde se pueda fusionar o condensar. Entonces, analizando la temperatura final del sistema, es mayor a 100 grados Celsius, que es el punto de ebullición del agua. Como es mayor, quiere decir que el agua se va a vaporizar. Es decir, el cambio de fase va a ser una vaporización. Por lo tanto, para encontrar esa masa o esa cantidad de agua que ha cambiado de fase, vamos a encontrar primero el calor necesario que se ha necesitado para llegar al punto de ebullición del agua, que son 100 grados Celsius. Y eso lo vamos a denotar por un calor del agua 1, que va a ser igual a la masa del agua, que es 0,1 kilogramo, multiplicado por el calor específico que es 1000 kilogramos, 1000 calorías sobre kilogramo por grado centígrado. Y esto por la variación de la temperatura. Pero estamos mencionando que la variación de la temperatura va a ser desde donde parte la temperatura inicial hasta el punto de ebullición, que son 100 grados. Por lo tanto, la variación de la temperatura sería 100 grados Celsius menos 25 grados Celsius, que es la temperatura inicial. Nos queda entonces que el calor del agua necesario para llegar al punto de ebullición va a ser igual, donde acá se cancelan los kilogramos, se cancelan las unidades de los kilogramos y se cancelan las unidades de los grados Celsius. Nos queda entonces 100 calorías por 0,1, 1000 calorías por 0,1, eso nos da 100 calorías, multiplicado por 100 menos 25, que es 75. El calor del agua necesario para llegar al punto de ebullición va a ser 7500 calorías. Una vez obtenido eso, nos va a servir como dato para calcular ya no el calor necesario para llegar al punto de ebullición, sino el calor de vaporización, que va a hacer que el agua cambie de fase. Por lo tanto, el calor de vaporización se denota como el calor de vaporización de un cuerpo va a ser igual al calor que le ha transferido el otro cuerpo, es decir, el calor del cobre, al calor del cobre menos el calor necesario para llegar al punto de ebullición, es decir, el calor de A1.
o el calor del agua 1. Por lo tanto, el calor de vaporización va a ser igual al calor del cobre, es decir, la masa del cobre, que sería 2 kilogramos, multiplicado por su calor específico expresado en kilogramos, que es 93 calorías sobre kilogramo por grado centígrado, multiplicado por la variación de la temperatura, que como está disminuyendo, su temperatura inicial es mayor, que sería 150 grados Celsius, menos la temperatura a la que va a llegar, que en este caso va a ser la temperatura de 100 grados Celsius, porque es el punto donde el agua va a empezar a hervir y va a empezar a vaporizarse. Es decir, este calor va a ir hasta una temperatura de 100 grados Celsius, menos el calor que es necesario para llegar al punto de ebullición, que lo acabamos de calcular anteriormente, que son 7500 calorías. De esto nos queda el calor de vaporización, que el calor de vaporización va a ser igual. Aquí nos queda que se van a eliminar las unidades de los kilogramos y las unidades de los grados centígrados. Nos queda entonces 93